Un veterano de 68 años, olvidado y roto después de perder su pierna, salvando vidas hace 32 años, vivía creyendo que su sacrificio había sido inútil, hasta que un joven soldado reconoció su tatuaje y le reveló una verdad que cambiaría su destino y el de 1000 veteranos más. En las profundidades de un amanecer gris que parecía llorar lágrimas de soledad, Roberto Vázquez se despertó en el mismo colchón desgarrado donde había pasado los últimos 1300 días de su existencia, sintiendo cómo el dolor fantasma de su pierna amputada lo torturaba con la misma crueldad implacable de siempre. Sus ojos se abrieron lentamente, enfrentando una vez más la realidad devastadora que lo había perseguido desde que regresó de la guerra. Estaba completamente solo en un mundo que había olvidado su sacrificio. «Dios mío», susurró con voz quebrada, tocando el espacio vacío donde antes tenía su pierna derecha. «¿Cuándo va a terminar esta pesadilla?». A los 68 años, Roberto había perdido más que una extremidad en los campos de batalla de Medio Oriente. Había perdido su identidad, su propósito, su familia y lo más devastador de todo, había perdido la esperanza de que alguien recordara que una vez fue un héroe. Su pequeño apartamento de una habitación en el peor barrio de la ciudad era un mausoleo viviente de memorias que lo destrozaban cada día. Las medallas militares colgaban polvorientas en la pared, como testigos silenciosos de una gloria que se había convertido en su mayor maldición. Roberto Vázquez, sargento primero, se repetía mientras se arrastraba hacia el baño con su prótesis defectuosa que le había acompañado durante más de 32 años, condecorado por valor excepcional en combate. Pero esas palabras sonaban como una burla cruel en la soledad de su apartamento, donde las cucarachas eran sus únicos compañeros y el silencio era su peor enemigo. 3 horas después, en el café El Rincón, que se había convertido en su único refugio, Roberto entró cojeando al pequeño establecimiento que conocía como las líneas de su propia mano. Era el único lugar en toda la ciudad donde podía sentarse durante horas sin que nadie lo mirara con lástima o desprecio. María, la dueña de 60 años, era la única persona que lo trataba como un ser humano normal. «Buenos días, mi guerrero». María le sonrió con la calidez que había aprendido a valorar más que el oro, el café de siempre. «Sí, María, gracias por tratarme como si fuera alguien importante». «Mijo, tú eres alguien importante. Que el mundo lo haya olvidado no significa que no sea verdad». Roberto se sentó en su mesa habitual, junto a la ventana donde podía observar el mundo que seguía girando sin él. Su prótesis le dolía terriblemente, pero había aprendido a esconder el sufrimiento físico como había escondido el emocional durante años. En la mesa tenía su laptop gastada, donde pasaba horas escribiendo solicitudes de empleo que a su edad resultaban aún más difíciles de conseguir. «Veterano discapacitado de 68 años, busca oportunidad», había escrito 1000 veces, pero las palabras se habían convertido en ruego desesperado que nadie escuchaba. «¿Por qué nadie quiere contratar a un veterano de mi edad?», murmuró mientras revisaba los correos de rechazo que se acumulaban como puñaladas digitales. 25 años de servicio, 5 condecoraciones, 4 misiones de combate, y a los 68 años no sirvo ni para vigilante nocturno. A las 11 de la mañana, cuando el sol comenzaba a calentar las calles vacías, la puerta del café se abrió con el tintineo familiar de la campanilla y Roberto levantó la vista distraídamente. Un joven soldado en uniforme militar entró con la postura erguida que él mismo había tenido una vez. El uniforme era impecable, las botas brillaban como espejos y las insignias mostraban el rango de sargento de élite. Roberto sintió una punzada de nostalgia tan dolorosa que le quitó el aliento. Recordó cuando él llevaba ese mismo uniforme con orgullo,
cuando caminaba con esa misma dignidad militar, cuando era respetado y valorado. El joven soldado se acercó al mostrador, pero Roberto notó algo en su comportamiento. Parecía nervioso, como si estuviera buscando algo o a alguien específico. «Disculpe, señora», le dijo a María con voz respetuosa. «Estoy buscando información sobre veteranos de la Operación Libertad Duradera, específicamente sobre alguien que pudo haber servido en el 75 Degrees Regimiento de Rangers». Roberto sintió que se le congelaba la sangre. Él había servido exactamente en esa unidad, en esa operación. Sus manos comenzaron a temblar involuntariamente mientras observaba al joven soldado desde la distancia. «Mijo, aquí viene gente muy variada». María respondió cuidadosamente. «¿Por qué buscas a alguien específico?» «Es una misión personal, señora. Muy importante para mí y para el honor de mi unidad». Roberto se hundió más en su asiento, tratando de volverse invisible. Durante décadas había evitado cualquier contacto con militares activos porque le recordaban dolorosamente lo que había perdido, y a su edad se sentía como un fantasma de la guerra. Minutos después, que cambiarían el destino de dos almas. El joven soldado pidió su café y se dirigió hacia las mesas. Roberto mantuvo la vista clavada en su laptop, fingiendo estar concentrado en sus correos, pero podía sentir la presencia militar acercándose. ¿Puedo sentarme aquí? La voz del soldado sonó directamente a su lado. Todas las otras mesas están ocupadas. Roberto levantó la vista lentamente, encontrándose con unos ojos jóvenes, pero serios, llenos de una determinación que le recordó a sí mismo 20 años atrás. «Por supuesto», murmuró, tratando de cerrar la laptop antes de que el soldado pudiera ver sus solicitudes de empleo rechazadas. Pero fue demasiado tarde. El joven había visto la pantalla. «¿Veterano discapacitado busca oportunidad?», leyó en voz baja. Y Roberto sintió que se moría de vergüenza. «Señor, ¿usted sirvió en las Fuerzas Armadas?» «Hace mucho tiempo», Roberto susurró, queriendo desaparecer. «Ya no importa». «Claro que importa». El soldado se inclinó hacia adelante con interés genuino. «¿En qué unidad sirvió?» Roberto titubeó. Durante décadas había evitado hablar de su servicio militar porque invariablemente llevaba a preguntas sobre su discapacidad, su situación actual, su caída desde la gloria hasta la miseria. A su edad le resultaba aún más doloroso revivir esos recuerdos. «Rangers, del 75 Degrees», murmuró finalmente, «pero como dije, ya no importa». Los ojos del joven soldado se iluminaron como si hubiera encontrado oro. «75 Degrees, Regimiento de Rangers». «Señor, esa es una unidad de élite. Usted debe haber visto combate real». «Vi más combate del que cualquier hombre debería ver», Roberto respondió con amargura. «Y mira cómo terminé. Solo, discapacitado, desempleado. Un desecho humano que nadie quiere». El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto inmediatamente se arrepintió de su amargura, pero las palabras ya habían salido de su alma rota. «Señor», el soldado habló con una reverencia que Roberto no había escuchado en años. «¿Puedo preguntarle su nombre y rango?» «Roberto Vázquez, sargento primero, retirado por discapacidad». El joven soldado se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. «Roberto Vázquez», repitió lentamente. «¿Del 75 Degrees Rangers? ¿Operación Libertad Duradera?» «Sí». «¿Por qué?» Roberto frunció el ceño, extrañado por la reacción. «Señor Vázquez», la voz del soldado comenzó a temblar. «¿Usted tiene un tatuaje en el antebrazo derecho? Un águila con las palabras honor, valor, sacrificio». Roberto sintió que el mundo se detenía. Lentamente se remangó la camisa, revelando el tatuaje descolorido que había llevado durante más de 32 años. Era su única conexión tangible con la época cuando tenía orgullo de sí mismo, cuando sus canas actuales eran cabello castaño y su espalda no se encorvaba por el peso de los años y la desesperanza.
El joven soldado miró el tatuaje y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró con voz quebrada, «lo encontré. Después de 2 años buscándolo, finalmente lo encontré». «¿De qué está hablando?», Roberto preguntó completamente confundido. «Señor Vázquez». El soldado se levantó y se cuadró en posición de atención, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi nombre es Capitán Miguel Hernández. Tengo 28 años y usted salvó la vida de mi padre hace 32 años». El mundo de Roberto se desplomó. Su padre, Carlos Hernández, sargento mayor. Usted lo sacó de una zona de combate bajo fuego enemigo en Afganistán, perdiendo su pierna en el proceso. Él me contó su historia 1000 veces antes de morir hace 2 años. Roberto sintió como si le hubieran clavado un puñal directo en el corazón. ¿Carlos murió hace 2 años? Cáncer. Pero hasta su último aliento me habló de usted. Me hizo jurar que lo encontraría y le diría algo muy importante. ¿Qué cosa? Miguel se acercó más, con la voz temblando de emoción pura. Que el sacrificio que usted hizo salvándolo le permitió regresar a casa y formar la familia que siempre soñó. Pudo casarse con mi madre, tenerme a mí y a mis 2 hermanas, vernos crecer, graduarnos y vivir 32 años completos siendo el mejor padre del mundo. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Roberto como cascadas después de años de sequía emocional. Mi padre me dijo, Miguel continuó, que usted era el hombre más valiente que había conocido y que si algo le pasaba a él, yo tenía que encontrarlo y asegurarme de que supiera que su sacrificio había creado toda nuestra familia. Roberto no podía hablar. Después de años creyendo que su sacrificio había sido inútil, que su vida había sido desperdiciada, descubría que había dado vida a una familia entera. «Carlos realmente dijo eso», susurró con voz destrozada. Esas fueron sus últimas palabras coherentes. «Encuentra al sargento Vázquez y dile que su pierna me dio 32 años para ser padre. Dile que mi familia existe gracias a él». Don Roberto se desplomó en su silla, sollozando como no había hecho desde el día que perdió su extremidad. Todos los años de dolor, soledad y desesperanza se derramaron en lágrimas que habían estado esperando este momento. «Señor». Miguel puso su mano en el hombro de Roberto. «Hay algo más que necesita saber». «¿Qué más?», Roberto preguntó entre sollozos. «Mi padre no solo me habló de su valor. Me contó que usted era un soldado excepcional, un líder natural, alguien que inspiraba a sus hombres a ser mejores de lo que creían posible». Miguel hizo una pausa, dejando que esas palabras se asentaran. «Y ahora que lo he encontrado, tengo una propuesta que va a cambiar su vida para siempre». Roberto levantó la vista, viendo por primera vez en años un rayo de esperanza genuina. ¿Qué tipo de propuesta? Una que va a devolverle su propósito, su dignidad y la oportunidad de servir de una manera que jamás imaginó posible. El café pareció llenarse de una energía eléctrica, mientras 2 soldados, separados por una generación pero unidos por el honor, se preparaban para embarcarse en una misión que transformaría no solo sus vidas, sino las de cientos de personas más. En el silencio sagrado que siguió a las lágrimas más puras, Roberto no podía dejar de sollozar. 30 años de dolor, 30 años creyendo que su sacrificio había sido inútil, se desmoronaron en cuestión de minutos ante la revelación devastadora de Miguel. Sus manos arrugadas temblaban mientras se limpiaba las lágrimas que no dejaban de brotar, como si décadas de sufrimiento contenido finalmente encontraran su escape. «Señor Vázquez». Miguel se acercó más, sus propios ojos brillando con lágrimas de respeto absoluto. «Hay algo más que necesita saber sobre mi padre». Roberto levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados, reflejando una mezcla de dolor y esperanza que partía el alma. «¿Qué más?», susurró con voz destrozada. «Mi padre no solo me habló de su valor en el campo de batalla». Miguel hizo una pausa,
dejando que el peso de sus palabras se asentara como piedras en agua tranquila. Me contó que usted era el tipo de soldado que inspiraba a otros hombres a ser mejores de lo que creían posible. Los otros clientes del café comenzaron a notar la intensidad de la conversación. Algunas personas mayores intercambiaban miradas curiosas. Susurros discretos flotaban entre las mesas, y María observaba desde detrás del mostrador con una expresión de preocupación maternal en su rostro arrugado. Mi padre me dijo, Miguel continuó, su voz temblando de emoción contenida, que usted tenía un don natural para liderar, para ver el potencial en las personas cuando ellas mismas no podían verlo. Roberto negó con la cabeza, sintiendo cómo la vergüenza se mezclaba con una confusión devastadora. Miguel, eso fue hace 30 años. Mírame ahora. Se señaló a sí mismo con manos que temblaban de manera incontrolable. Soy un anciano roto, discapacitado, que no puede conseguir ni el trabajo más básico. Ya no soy ese hombre. ¿Estás seguro de eso? La pregunta de Miguel resonó en el aire como una campana, cargada de una intención que Roberto no alcanzaba a comprender completamente. Con el paso de unos minutos, que parecían eternos, Miguel se incorporó lentamente, su postura militar perfecta contrastando dramáticamente con la figura encorvada de Roberto. Alcanzó su mochila militar y extrajo una carpeta manila gruesa que colocó cuidadosamente sobre la mesa manchada de café. Señor Vázquez, durante los últimos 2 años he estado investigando no solo sobre usted, sino sobre la crisis que enfrentan los veteranos en nuestro país. Roberto frunció el ceño, intrigado a pesar de su estado emocional devastado. ¿Qué tipo de crisis? La crisis del olvido. Miguel abrió la carpeta, revelando estadísticas, fotografías y documentos que hicieron que Roberto se estremeciera. ¿Sabía usted que más de 50.000 veteranos mayores de 60 años viven en condiciones de pobreza extrema en nuestro país? Los números golpearon a Roberto como martillazos directos al corazón. No estaba solo en su sufrimiento. ¿Sabía que el suicidio entre veteranos de su generación ha aumentado un 300% en la última década? Roberto sintió que se le cortaba la respiración. Él mismo había contemplado esa salida en sus noches más oscuras. Y sabía, Miguel continuó con una determinación que hacía vibrar cada palabra, que veteranos con su experiencia, su liderazgo y su capacidad de resistencia son exactamente lo que necesitamos para salvar a miles de sus hermanos de armas. El café completo parecía haber caído en un silencio reverencial. Incluso las máquinas de espresso habían dejado de hacer ruido, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración para escuchar lo que vendría después. No entiendo qué me está diciendo, Roberto murmuró, sintiendo como una mezcla de esperanza y terror crecía en su pecho como una tormenta que se avecina. Semanas de arduo trabajo después de esa conversación que cambió todo. Miguel había regresado al café todos los días durante 3 semanas consecutivas, cada vez con más documentos, más planes, más evidencia de una crisis que Roberto nunca había imaginado en su magnitud completa. Lo que había comenzado como un encuentro casual se había transformado en algo mucho más grande, una misión. Mire estos números, señor Vázquez. Miguel extendió una hoja llena de estadísticas que helaban la sangre. En los últimos 5 años, hemos perdido más veteranos por suicidio que soldados activos en combate. Roberto estudió los números con una concentración que no había sentido en décadas. Su mente militar, dormida durante tanto tiempo, comenzaba a despertar como un león que sale de hibernación. ¿Y qué propone que hagamos al respecto?, preguntó, y por primera vez en 30 años su voz llevaba un matiz de autoridad que había creído perdido para siempre. Propongo que creemos el primer centro de rehabilitación integral dirigido completamente por veteranos para veteranos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el latir de los corazones de ambos hombres.
Un centro dirigido por veteranos. Roberto repitió lentamente, procesando la enormidad de lo que Miguel estaba sugiriendo. No solo dirigido, sino operado, diseñado y financiado por veteranos. Un lugar donde hombres y mujeres como usted puedan recuperar no solo su estabilidad económica, sino su propósito, su dignidad y su lugar en el mundo. Roberto sintió como si estuviera escuchando la descripción de un milagro imposible. Miguel, eso suena hermoso en teoría, pero ¿tienes idea de lo que costaría algo así? Estamos hablando de millones de pesos. La sonrisa que apareció en el rostro de Miguel fue tan brillante que podría haber iluminado todo el café. Señor Vázquez, ¿recuerda que le dije que mi padre vivió 30 años completos gracias a su sacrificio? Por supuesto. Lo que no le dije es que durante esos 30 años, mi padre se convirtió en uno de los empresarios más exitosos de la región. Cuando murió, dejó una herencia de 15 millones de pesos con una sola condición. Roberto sintió que se le detenía el corazón. ¿Qué condición? Que ese dinero fuera usado para honrar la memoria del hombre que le salvó la vida. Que fuera usado para encontrar al sargento Roberto Vázquez y darle los recursos necesarios para salvar a otros veteranos como él mismo había salvado a mi padre. El mundo de Roberto se desplomó por segunda vez en 3 semanas. Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperanza, sino de una esperanza tan abrumadora que dolía físicamente. ¿Me está diciendo que su padre dejó 15 millones de pesos para mí? No para usted, señor Vázquez, para la misión que usted va a liderar. Con el paso de los días siguientes que cambiaron la perspectiva de todo, Roberto no había podido dormir ni una sola hora desde la revelación de Miguel. Su mente, adormecida durante décadas de desesperanza, ahora funcionaba a toda velocidad, procesando posibilidades, visualizando soluciones, sintiendo por primera vez en 30 años el fuego sagrado del propósito. Se había levantado antes del amanecer y había llegado al café 2 horas antes de lo usual, con una libreta donde había garabateado ideas durante toda la madrugada. Cuando Miguel llegó, lo encontró rodeado de papeles, con los ojos brillando con una intensidad que no había mostrado en décadas. «Buenos días, mi comandante». Miguel sonrió y Roberto notó que por primera vez lo había llamado por un título militar. «Miguel». Roberto levantó la vista y el joven soldado se quedó sin aliento al ver la transformación. Era como si el anciano derrotado hubiera comenzado a desaparecer, reemplazado por el líder militar que había estado dormido durante tanto tiempo. «He estado pensando toda la noche». «¿Y qué ha pensado?» «He pensado que si vamos a hacer esto, lo vamos a hacer bien. No va a ser solo un refugio o un programa de asistencia social». Roberto se incorporó y por primera vez en años, su espalda se enderezó completamente. Su voz adquirió el tono de comando que había usado para liderar soldados en batalla. «Va a ser una operación militar completa. Vamos a identificar, localizar y extraer a cada veterano en situación de riesgo en un radio de 500 kilómetros. Vamos a establecer un centro base con capacidad para 200 personas, con talleres de capacitación laboral, servicios de salud mental, programas de rehabilitación física y, más importante que todo». Miguel se inclinó hacia adelante, completamente absorbido por la intensidad de Roberto. «Vamos a devolverles su identidad como soldados, como héroes, como hombres y mujeres de valor que merecen respeto». Las palabras de Roberto resonaron por todo el café como un discurso de guerra. Varios clientes habían dejado de conversar para escuchar, y María se había acercado discretamente, limpiando mesas cercanas para poder oír mejor. «¿Tiene un plan específico?», Miguel preguntó con admiración creciente en su voz. Roberto extendió sus papeles garabateados, pero ahora Miguel podía ver que no eran garabatos casuales, sino el boceto de una operación militar meticulosamente pensada.
Fase 1. Reconocimiento. Vamos a mapear la ubicación de cada veterano en situación vulnerable en toda la región. Fase 2. Infraestructura. Vamos a adquirir y acondicionar instalaciones que no sean solo funcionales, sino que devuelvan la dignidad a quienes las habiten. Fase 3. Reclutamiento. Vamos a buscar a veteranos con experiencia en diferentes áreas: médicos militares, mecánicos, cocineros, administradores, para que dirijan cada departamento. Fase 4. Operación. Cada veterano rescatado se convierte en parte del equipo de rescate para otros veteranos. Miguel observaba con asombro creciente mientras Roberto desplegaba un plan tan detallado y ambicioso que parecía la obra de un estratega militar profesional. «Señor Vázquez», Miguel susurró con reverencia absoluta, «usted sigue siendo el líder que mi padre describió». Semanas de preparación intensa después, la transformación de Roberto había sido tan dramática que las personas que lo conocían en el café apenas lo reconocían. Había perdido la postura encorvada, sus ojos brillaban con determinación y cuando hablaba lo hacía con la autoridad natural de alguien nacido para liderar. María observaba desde detrás del mostrador, limpiándose discretamente las lágrimas de alegría, mientras veía renacer al hombre que había conocido solo como una sombra rota. «Mijo», se acercó durante un momento en que Miguel había salido a hacer llamadas. «No sé qué está pasando exactamente, pero verte recuperar la luz en tus ojos es el milagro más hermoso que he presenciado en 60 años». Roberto tomó las manos arrugadas de María con gentileza infinita. «María, durante 30 años, usted fue la única persona que me trató con dignidad. Cuando todo esto funcione, quiero que sepa que usted va a ser la primera administradora de nuestro comedor comunitario». La anciana se desplomó en una silla, sollozando de felicidad. Con el paso de un mes de planificación meticulosa, Miguel había logrado conseguir los permisos legales. Roberto había diseñado los planos arquitectónicos basados en su experiencia militar y juntos habían identificado la propiedad perfecta, una antigua base militar abandonada que podía ser renovada completamente. «Es perfecto». Roberto caminaba por las instalaciones vacías con Miguel, visualizando cada detalle. «Los dormitorios pueden albergar a 200 personas cómodamente. El comedor puede servir 500 comidas diarias. Y estos hangares pueden convertirse en talleres de capacitación laboral». «¿Y qué vamos a llamar a este lugar?», Miguel preguntó mientras observaba a Roberto medir distancias con pasos militares precisos. Roberto se detuvo, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con colores que le recordaron banderas de honor. «Centro de Rehabilitación y Dignidad Veterana Carlos Hernández», respondió con voz solemne, «en honor al hombre cuya vida salvé, pero que terminó salvando la mía 30 años después». Miguel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas por enésima vez desde que había conocido a Roberto. «Mi padre estaría tan orgulloso», susurró. «Miguel». Roberto se volteó hacia él con una expresión de gratitud infinita. «Durante 30 años creí que mi vida había terminado el día que perdí mi pierna. Hoy entiendo que mi vida real está comenzando exactamente donde debe comenzar, sirviendo a mis hermanos de armas que necesitan recordar que siguen siendo héroes». Mientras el sol se ocultaba completamente, dos soldados separados por una generación, pero unidos por el honor, sellaron silenciosamente el pacto más sagrado. Ningún veterano volvería a sufrir solo mientras ellos tuvieran aliento en sus cuerpos. El anciano, que había creído estar perdido para siempre, había encontrado no solo su propósito, sino la oportunidad de crear el legado más hermoso que un soldado puede dejar: la salvación de sus hermanos de armas, en las profundidades de una madrugada helada que cambiaría vidas para siempre. Roberto se despertó a las 4 de la mañana con una sensación que no había experimentado en 30 años.
propósito ardiendo en sus venas como fuego sagrado. Por primera vez desde que perdió su pierna, saltó de la cama sin pensar en el dolor, sin lamentarse por su discapacidad, sin maldecir el día que había nacido. «Hoy comenzamos», murmuró mientras se colocaba su prótesis con movimientos que habían recuperado la precisión militar. «Hoy salvamos al primero». Miguel había llegado la noche anterior con un informe que había hecho llorar a Roberto durante horas. Habían identificado a un veterano de 72 años que vivía debajo de un puente, completamente abandonado por su familia y la sociedad. Con el paso de 3 horas de preparativos que parecían una operación militar, a las 7 de la mañana, Roberto y Miguel se encontraron en el estacionamiento del centro médico más cercano al puente donde vivía el veterano. Roberto había insistido en que un médico y una ambulancia estuvieran presentes, porque según su experiencia, los veteranos abandonados solían tener problemas de salud que requerían atención inmediata. «¿Está listo para esto, comandante?», Miguel preguntó, usando el título que había comenzado a darle naturalmente a Roberto. «Miguel», Roberto se acomodó su chaqueta militar que había desempolvado para la ocasión. «He estado listo para esto durante 30 años, solo que no lo sabía». El médico que los acompañaba, Dr. Ramírez, un hombre de 50 años con canas prematuras, intercambiaba miradas nerviosas con el paramédico. Había aceptado ayudar después de que Miguel le explicara la misión, pero era evidente que no sabía qué esperar. «Señores», Roberto se dirigió al equipo médico con autoridad natural. «Lo que van a ver puede ser devastador, pero quiero que recuerden que el hombre al que vamos a ayudar no es un vagabundo, es un soldado que sirvió a su país y merece el mismo respeto que ustedes darían a cualquier héroe de guerra». El doctor Ramírez asintió lentamente, pero Roberto pudo ver en sus ojos la mezcla de escepticismo y curiosidad que había aprendido a reconocer en las personas que nunca habían visto la verdadera cara de la pobreza veterana. Minutos después, que marcarían el inicio de una misión sagrada, el puente donde vivía el veterano estaba ubicado en la parte más abandonada de la ciudad. El río que corría debajo estaba contaminado. El aire olía a desesperanza, y los únicos sonidos eran los gritos distantes de adictos y el rugido constante del tráfico sobre sus cabezas. «Ahí está», Miguel señaló hacia una estructura improvisada hecha de cartones y plásticos que se había construido contra uno de los pilares del puente. Roberto se acercó lentamente, sus pasos militares resonando contra el concreto húmedo. Podía escuchar respiración laboriosa proveniente de la estructura, tosido violento, que hizo que su corazón se encogiera de dolor. «Señor Morales», Roberto habló con voz suave pero clara. «Sargento Eduardo Morales del 2º Batallón de Infantería». El tosido se detuvo abruptamente. Hubo un silencio tan profundo que todos pudieron escuchar el sonido de ropa moviéndose mientras alguien se incorporaba dentro de la estructura. «¿Quién?» pregunta. La voz que salió era ronca, quebrada, llena de desconfianza acumulada durante años de abandono. «Soy Roberto Vázquez, sargento primero del 75 Degrees, regimiento de Rangers. Vengo a llevarlo a casa, soldado». El silencio que siguió fue ensordecedor. El doctor Ramírez intercambió miradas preocupadas con el paramédico, mientras Miguel observaba con admiración creciente cómo Roberto manejaba la situación con instinto militar perfecto. Lentamente, una mano temblorosa apartó uno de los cartones y apareció un rostro que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. Eduardo Morales había sido una vez un hombre imponente, pero ahora era poco más que un esqueleto cubierto de piel. Su cabello y barba estaban completamente blancos y enredados, sus ojos hundidos reflejaban décadas de sufrimiento y su cuerpo temblaba incontrolablemente, ya fuera por frío, enfermedad o terror puro. No soy soldado»,
murmuró con voz que sonaba como cristales rotos. Soy basura humana. Soy nada. Roberto sintió que se le desgarraba el alma. Caminó lentamente hacia Eduardo. Se arrodilló en el suelo sucio sin importar su traje militar y miró directamente a los ojos del anciano. Soldado, su voz resonó con autoridad y compasión infinita. Usted sirvió 8 años en el ejército, estuvo en 3 misiones de combate, salvó la vida de 2 compañeros bajo fuego enemigo. ¿Cómo se atreve a decirme que es basura humana? Los ojos de Eduardo se llenaron de lágrimas que comenzaron a correr por sus mejillas hundidas como ríos de dolor liberado. Señor, hace 15 años que nadie me llama soldado, susurró con voz quebrada. Pues desde hoy, todos los días de su vida alguien lo va a llamar soldado. Roberto extendió su mano hacia Eduardo, porque eso es lo que es y eso es lo que siempre será. Con el paso de 1 hora que transformó 4 vidas, convencer a Eduardo de salir de debajo del puente había requerido paciencia infinita. El anciano estaba tan aterrorizado por el mundo exterior que había desarrollado agorafobia severa. Temblaba incontrolablemente cada vez que Roberto mencionaba llevarlo a un lugar cerrado. Soldado. Roberto se había sentado en el suelo junto a él, hablando con la voz suave que usaba para calmar soldados heridos en combate. ¿Cuál es su mayor miedo? Que me encierren, Eduardo susurró. Que me pongan en un hospital psiquiátrico como quisieron hacer mi familia antes de abandonarme. Eduardo, míreme a los ojos. Roberto tomó las manos temblorosas del anciano. Le doy mi palabra de honor como soldado que jamás permitiré que alguien lo encierre contra su voluntad. Usted va a un lugar donde será libre, respetado y tratado como el héroe que es. ¿Promete que no es una mentira para engañarme? Soldado a soldado, hermano de armas a hermano de armas, se lo prometo con mi vida. El doctor Ramírez observaba la escena con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Había sido médico durante 25 años, pero nunca había presenciado algo tan hermoso como ver a un hombre roto ser tratado con la dignidad que había perdido décadas atrás. Cuando finalmente Eduardo aceptó salir de su refugio improvisado, el doctor Ramírez se acercó para examinarlo y descubrió una realidad que lo dejó sin aliento. «Señor Vázquez», murmuró discretamente, «este hombre tiene neumonía avanzada, desnutrición severa y síntomas de hipotermia. Está literalmente muriendo». Roberto sintió que se le congelaba la sangre. ¿Cuánto tiempo le queda? Sin tratamiento inmediato. Días, tal vez una semana. Doctor, Roberto se acercó con una urgencia que hizo temblar su voz. Haga lo que sea necesario para salvarlo. Use los mejores especialistas, los mejores tratamientos, sin importar el costo. ¿Está seguro? Los gastos médicos podrían ser enormes. Roberto miró hacia Eduardo, que estaba siendo ayudado gentilmente por el paramédico para subir a la ambulancia, y sintió una determinación que quemaba como fuego sagrado. «Doctor, hace 30 años perdí mi pierna salvando la vida de un soldado. Hoy voy a usar cada centavo que tengo para salvar la vida de este soldado. Porque eso es lo que hacemos los hermanos de armas. No dejamos a nadie atrás». Semanas de recuperación médica después, Eduardo había pasado 12 días en cuidados intensivos, luchando contra infecciones que habían estado matándolo lentamente durante meses. Roberto no se había separado del hospital ni un solo día, durmiendo en sillas incómodas, comiendo de máquinas expendedoras, rogándole a Dios que le diera la oportunidad de salvar al menos una vida. Miguel había tratado de convencerlo de que regresara a casa a descansar, pero Roberto había sido inflexible. «Miguel, durante 30 años creí que mi vida no tenía propósito. Si Eduardo muere, habré perdido mi primera oportunidad de demostrar que estaba equivocado. No voy a dejarlo solo». El doctor Ramírez entraba cada pocas horas para actualizar a Roberto sobre el estado de Eduardo.
y había comenzado a desarrollar un respeto profundo por el veterano que se negaba a abandonar a su hermano de armas. «Señor Vázquez», le había dicho una noche, «en 25 años de medicina nunca he visto a alguien luchar tan ferozmente por la vida de un extraño». «Doctor», Roberto había respondido con lágrimas en los ojos, «Eduardo no es un extraño, es mi hermano, y los hermanos no se abandonan». Con el paso del día más importante desde el encuentro en el café, Eduardo abrió los ojos por primera vez en 2 semanas y lo primero que vio fue el rostro de Roberto, que se había quedado dormido en la silla junto a su cama después de otra noche completa de vigilia. «Señor Vázquez», susurró con voz débil pero clara. Roberto despertó inmediatamente, con ojos que se llenaron de lágrimas de alegría pura. «Eduardo, gracias a Dios que despertaste». «Señor, ¿por qué hizo esto por mí? Yo no soy nadie importante». Roberto se acercó más, tomando las manos de Eduardo que ahora estaban limpias y cuidadas, muy diferentes de las manos temblorosas que había encontrado debajo del puente. «Eduardo, ¿sabes cuántos soldados abandonaron a su suerte he visto en mi vida?» «No, señor, demasiados. Y durante 30 años me odié a mí mismo porque creí que mi sacrificio no había servido para nada. Pero salvándolo a usted, me estoy salvando a mí mismo». Eduardo comenzó a llorar silenciosamente. «Señor, mi familia me abandonó hace 15 años. Mis hijos me dijeron que era una vergüenza. Mi esposa se divorció de mí. Nadie me ha visitado, nadie me ha llamado, nadie me ha importado durante 1 década y media». «Eduardo», Roberto apretó sus manos con gentileza infinita. «Esa familia que lo abandonó perdió el privilegio de conocer al héroe que usted es. Pero nosotros, su nueva familia, nunca lo vamos a abandonar». «¿Nueva familia?» «Sí, hermano. Una familia de veteranos que se cuidan entre sí, que se respetan entre sí, que se aman entre sí como hermanos de sangre. Con el paso de los días siguientes, que sellaron un pacto sagrado». Eduardo había comenzado su proceso de rehabilitación física y emocional en las instalaciones del Centro Carlos Hernández, que Roberto y Miguel habían estado preparando durante su hospitalización. Pero lo más hermoso de todo era ver cómo el anciano, que había sido encontrado muriendo debajo de un puente, comenzaba a recuperar no solo su salud, sino su dignidad. «Comandante Vázquez». Eduardo se acercó una tarde, caminando con ayuda de un bastón, pero con la espalda más recta que había tenido en décadas. «Quiero pedirle un favor. Lo que necesite, soldado. Quiero ayudarlo a rescatar a otros como yo». Roberto sintió que se le llenaba el corazón de orgullo puro. «¿Está seguro de que está listo?» «Comandante, durante 15 años viví como un animal abandonado. Usted me devolvió mi humanidad. Ahora quiero devolver esa humanidad a otros soldados que están sufriendo como yo sufrí». Miguel, que había estado observando desde lejos, se acercó con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Eduardo», dijo con respeto genuino, «está listo para su primera misión oficial como miembro del equipo de rescate». «¿Mi primera misión?» Roberto extendió un sobre manila hacia Eduardo. «Hemos identificado a una veterana de 65 años que vive en su auto desde hace 3 años. Se llama Carmen Delgado. Sirvió como enfermera militar durante 10 años». Eduardo tomó el sobre con manos que ya no temblaban y por primera vez, en 15 años, sus ojos brillaron con propósito. «Comandante», dijo con voz que llevaba ecos de la autoridad militar que había perdido durante décadas, «solicito permiso para liderar esta operación de rescate». «Permiso concedido, soldado». Mientras los 3 hombres se preparaban para su siguiente misión, Roberto entendió que había encontrado algo más valioso que la redención personal. Había encontrado una familia de hermanos de armas que jamás se abandonarían entre sí. El veterano que había creído estar condenado a morir solo había descubierto que su verdadera misión en la vida
apenas estaba comenzando. Capítulo 4. La crisis que casi destruye todo en las profundidades de una madrugada que traería la prueba más devastadora. Roberto despertó con una sensación de terror que no había experimentado desde sus peores días en combate. No era el dolor fantasma de su pierna lo que lo había arrancado del sueño, sino algo mucho más aterrador: la certeza instintiva de que algo terrible estaba a punto de suceder. Su teléfono sonó antes de que pudiera levantarse completamente, y la voz de Miguel al otro lado de la línea confirmó sus peores temores. «Comandante». La voz del joven soldado temblaba de una manera que Roberto nunca había escuchado. «Necesita venir al centro inmediatamente. Ha pasado algo horrible». «¿Qué pasó?». Roberto sintió que se le helaba la sangre mientras se colocaba su prótesis con manos que temblaban incontrolablemente. «Es Carmen, la veterana que rescatamos la semana pasada. Está en el hospital. Intentó quitarse la vida». El mundo de Roberto se desplomó. Carmen Delgado, la enfermera militar de 65 años que habían rescatado de vivir en su auto, había parecido estar adaptándose perfectamente al centro. Había comenzado a ayudar en la enfermería. Había empezado a sonreír nuevamente. Había empezado a hablar de planes futuros. Con el paso de una hora que se sintió como una eternidad. Cuando Roberto llegó al hospital, encontró a Miguel sentado en la sala de espera con la cabeza entre las manos, sollozando como un niño perdido. Eduardo estaba junto a él, con el rostro pálido como un fantasma, mirando fijamente al suelo. ¿Qué pasó exactamente? Roberto se sentó junto a Miguel, sintiendo cómo su propio corazón se desgarraba al ver el dolor devastador en los ojos del joven soldado. Anoche, después de la cena, Carmen se retiró a su habitación como siempre. Miguel habló con voz quebrada, limpiándose las lágrimas que no dejaban de brotar. Esta mañana, cuando no bajó a desayunar, Eduardo fue a buscarla. Eduardo levantó la vista lentamente, y Roberto vio en sus ojos un dolor tan profundo que le recordó su propia desesperanza de años pasados. «Comandante», Eduardo susurró con voz destrozada, «encontré una nota sobre su cama. Decía que no podía seguir viviendo con la culpa de haber sobrevivido cuando tantos de sus compañeros soldados habían muerto». Culpa de sobreviviente. Roberto sintió como si le hubieran clavado un puñal directo en el alma. La nota decía que cada noche veía las caras de los soldados que no pudo salvar cuando era enfermera en combate, que llevaba 40 años culpándose por cada muerte que presenció. Roberto se desplomó en su silla, sintiendo el peso devastador de un fracaso que no había visto venir. Durante semanas había creído que rescatar veteranos era simplemente sacarlos de la pobreza y darles un lugar digno donde vivir. Nunca había considerado que algunos de ellos cargaban heridas emocionales tan profundas que podían ser fatales. Horas de angustia después que pusieron a prueba la fe de todos. El doctor Ramírez salió de la sala de cuidados intensivos con una expresión que hizo que todos se pusieran de pie inmediatamente. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y preocupación que los dejó sin aliento. «¿Cómo está?», Roberto preguntó con voz que apenas logró salir de su garganta contraída. «Está viva». El doctor hizo una pausa que se sintió eterna, «pero va a necesitar tratamiento psiquiátrico intensivo. Lo que intentó hacer anoche no fue un impulso momentáneo. Ha estado planeándolo durante semanas». «¿Durante semanas?». Miguel se levantó de un salto con ojos desorbitados. Pero si parecía estar mejorando, estaba sonriendo, estaba ayudando con otros veteranos. «Exactamente», doctor Ramírez asintió con tristeza profunda. «Ese es uno de los síntomas más peligrosos de la depresión severa con ideación suicida. Los pacientes a menudo muestran mejorías falsas cuando ya han decidido terminar con su vida, porque sienten alivio al saber que el sufrimiento va a terminar pronto». Roberto sintió que las piernas le fallaban. Se desplomó nuevamente en la silla, con la cabeza entre las manos,
llorando con una desesperación que no había sentido desde el día que perdió su extremidad. «Doctor», susurró con voz destrozada, «esto significa que hemos estado rescatando veteranos solo para fallarles cuando más nos necesitaban». Con el paso de los días más oscuros desde el inicio de la misión, Roberto no había regresado al centro desde la crisis de Carmen. Se había instalado en la sala de espera del hospital, negándose a irse hasta saber que ella estaría bien. Miguel había tratado de convencerlo de que regresara a atender a los otros veteranos, pero Roberto había sido inflexible. «Miguel, si no puedo salvar a Carmen, ¿cómo voy a salvar a los demás? Comandante, usted no puede cargar con la responsabilidad de 40 años de trauma que Carmen había estado ocultando». «Sí, puedo», Roberto rugió con una desesperación que hizo que otros visitantes del hospital se voltearan a mirar. «Si no puedo proteger a los veteranos que rescato, entonces soy un fracaso como líder». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel intercambió miradas preocupadas con Eduardo, ambos viendo cómo Roberto se culpaba con una crueldad que podría destruirlo. Semanas de crisis emocional después, Carmen había sido trasladada a una clínica psiquiátrica especializada en trauma militar, donde recibiría tratamiento intensivo durante meses. Roberto había visitado todos los días, pero ella se negaba a verlo, enviando mensajes a través de las enfermeras que decían: «Dígale al comandante que no malgaste más tiempo conmigo, soy un caso perdido». Cada mensaje era como ácido puro en las heridas emocionales de Roberto. «Eduardo», le dijo una tarde mientras caminaban por los pasillos del hospital, «¿crees que estamos haciendo lo correcto?» «¿Qué quiere decir, comandante? ¿Crees que estamos realmente salvando veteranos o solo estamos prolongando su sufrimiento?» Eduardo se detuvo abruptamente, mirando a Roberto con una mezcla de shock y dolor en sus ojos. «Comandante, ¿me está preguntando si habría sido mejor que usted me hubiera dejado morir debajo de ese puente?» La pregunta golpeó a Roberto como un martillo. «No, Eduardo, yo... Porque si es así...» Eduardo continuó con voz que temblaba de emoción. «Necesitas saber que cada día que he vivido desde que me rescató ha valido la pena. Cada sonrisa que he podido dar, cada veterano que he ayudado a rescatar, cada noche que he dormido con dignidad en lugar de terror». Roberto comenzó a llorar silenciosamente. «Comandante, Carmen está luchando una batalla que lleva librando durante 40 años. El hecho de que finalmente pidiera ayuda, aunque fuera de la manera más desesperada, significa que por primera vez en décadas sintió que había alguien que se preocupaba lo suficiente por ella como para salvarla». Con el paso de un mes que cambió la perspectiva de todo, Roberto había estado visitando a Carmen todos los días durante 4 semanas, aunque ella continuaba negándose a verlo. Pero esa mañana, cuando llegó al hospital, la enfermera le dio una noticia que lo dejó sin aliento. «Señor Vázquez, Carmen quiere hablar con usted». Roberto sintió que se le detenía el corazón. Durante un mes había rogado por este momento, pero ahora que había llegado, se sentía aterrorizado de lo que ella podría decirle. Cuando entró a su habitación, encontró a Carmen sentada junto a la ventana, mirando hacia un jardín pequeño donde otros pacientes caminaban lentamente. Se había cortado el cabello, tenía algo de color en sus mejillas, y por primera vez, desde que la conoció, no lucía como alguien que había perdido toda esperanza. «Comandante», dijo sin voltearse, «siéntese, por favor». Roberto se sentó en la silla junto a su cama, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que ella podía escucharlo. «Carmen, deje que hable primero». Ella se volteó lentamente y Roberto vio lágrimas corriendo por sus mejillas, pero también vio algo que no había visto antes: paz. «Durante 40 años he estado muriendo lentamente día tras día, noche tras noche, culpándome por soldados que no pude salvar.
Cuando usted me rescató, por primera vez en décadas sentí esperanza, pero también sentí terror. ¿Terror de qué? Terror de ser feliz. Terror de permitirme creer que merecía vivir cuando tantos soldados buenos habían muerto. Carmen se limpió las lágrimas con manos que ya no temblaban incontrolablemente. Lo que hice esa noche no fue porque usted hubiera fallado. Fue porque tenía tanto miedo de decepcionarlo que preferí morir antes de que descubriera lo rota que estaba. Roberto sintió que se le llenaba el corazón de un dolor y amor tan intensos que apenas podía respirar. Carmen jamás podría decepcionarme. Usted es una heroína que salvó vidas durante años. Comandante. Ella sonrió por primera vez desde que la conocía. Los doctores me han ayudado a entender que el trauma militar es una herida invisible que puede ser tan mortal como cualquier bala. Pero también me han ayudado a entender que es tratable. ¿Qué significa eso? Carmen se incorporó en su cama con una determinación que Roberto reconoció como la de una soldado que había tomado una decisión importante. Significa que cuando salga de aquí, quiero trabajar con usted para crear un programa de salud mental específicamente para veteranos con trauma. Quiero usar mi experiencia como enfermera militar y como sobreviviente de trauma para ayudar a otros veteranos que están sufriendo como yo sufrí. Roberto se quedó sin palabras. La mujer que había intentado quitarse la vida un mes atrás, ahora quería dedicar su vida a salvar a otros. Carmen, ¿está segura de que está lista para eso? Comandante, durante 40 años he desperdiciado mi experiencia sintiendo culpa. Es hora de que use esa experiencia para crear algo hermoso. Con el paso de 2 semanas más, que sellaron un nuevo capítulo, Carmen había regresado al Centro Carlos Hernández, pero no como una paciente que necesitaba ser salvada, sino como una líder que había encontrado su propósito. Había establecido el primer programa de salud mental para veteranos dirigido por veteranos en todo el país. ¡Soldados!, les decía a los nuevos veteranos que llegaban al centro, el trauma militar no es una debilidad, es una herida de guerra tan real como cualquier herida física, y como cualquier herida puede sanar si recibe el tratamiento correcto. Roberto observaba desde la distancia, con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas, mientras Carmen transformaba su dolor más profundo en la herramienta más poderosa para ayudar a otros. Comandante, Miguel se acercó una tarde. Se da cuenta de lo que ha logrado. ¿Qué he logrado? No solo salvó la vida de Carmen, le ayudó a encontrar una manera de convertir sus 40 años de sufrimiento en una forma de salvar las vidas de cientos de veteranos más. Roberto miró hacia Carmen, que estaba abrazando a un veterano que lloraba mientras le contaba sobre sus pesadillas nocturnas, y entendió que a veces las crisis más devastadoras pueden convertirse en las bendiciones más hermosas. El hombre que había creído fracasar como líder había aprendido que el verdadero liderazgo no consiste en evitar que tu gente sufra, sino en estar presente cuando sufren y ayudarles a convertir ese sufrimiento en fortaleza para ayudar a otros. En las profundidades de una mañana que traería la prueba más devastadora de todas, Roberto despertó con esa sensación familiar de que algo terrible se avecinaba, pero esta vez no era intuición militar, era la certeza fría de quien había vivido lo suficiente para reconocer cuando las fuerzas poderosas se movían contra los débiles. Su teléfono había estado sonando incesantemente desde las 5 de la mañana y cada llamada traía noticias más aterradoras que la anterior. «Comandante», la voz de Miguel temblaba con una urgencia que helaba la sangre. «Necesita encender las noticias inmediatamente. Estamos en todos los canales». Roberto encendió la televisión, con manos que comenzaron a temblar incontrolablemente cuando vio los titulares que se desplegaban como puñales en la pantalla. Centro de veteranos bajo investigación por fraude. Millones en donaciones desaparecidas.
veteranos ancianos explotados por estafadores. ¿Qué demonios está pasando?, rugió Roberto, sintiendo como 30 años de dolor acumulado se convertían en furia pura. Con el paso de una hora que se sintió como caer por un precipicio, cuando Roberto llegó al centro Carlos Hernández, encontró una escena que le destrozó el alma. Había camionetas de noticias rodeando las instalaciones, reporteros gritando preguntas agresivas a los veteranos que trataban de entrar. Y lo más devastador de todo, había investigadores del gobierno con uniformes oficiales cargando cajas llenas de documentos. Eduardo estaba parado en la entrada principal, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, tratando de explicar a un reportero agresivo que el centro había salvado su vida. «Señor, usted no entiende». Eduardo sollozaba mientras el reportero le empujaba un micrófono en la cara. «Estos hombres me encontraron muriendo debajo de un puente. Me dieron una segunda oportunidad de vivir, pero según nuestras fuentes». El reportero interrumpió con la crueldad fría de quien busca sensacionalismo. «Usted y otros veteranos han sido manipulados emocionalmente para validar una operación fraudulenta que ha malversado millones de pesos». «¡Eso es mentira!», Eduardo gritó con una desesperación que partía el corazón. Pero el reportero ya se había volteado hacia las cámaras. Roberto caminó entre la multitud de periodistas, sintiendo cómo las miradas despreciativas lo seguían como dagas. Los murmullos comenzaron inmediatamente. «Ahí viene el estafador. Miren cómo camina con esa prótesis. Seguramente es parte del show. Veterano falso aprovechándose de veteranos reales». Minutos después que marcarían el inicio de una batalla por la supervivencia, dentro del centro, Roberto encontró una escena de caos absoluto. Los veteranos rescatados estaban agrupados en rincones, susurrando entre ellos con expresiones de terror, mientras los investigadores registraban cada oficina, cada archivo, cada documento que pudieran encontrar. Carmen se acercó con el rostro pálido como papel y manos que temblaban violentamente. «Comandante», susurró con voz quebrada, «dicen que somos cómplices de una estafa masiva. Dicen que los 15 millones que dejó el padre de Miguel nunca existieron». Roberto sintió que se le desplomaba el mundo. «¿Qué quieres decir con que nunca existieron?». El investigador principal me mostró documentos del banco. Dice que la cuenta de la herencia de Carlos Hernández está vacía desde hace 2 años y que todo el dinero que hemos usado ha venido de una red de lavado de dinero. Las piernas de Roberto casi le fallan. Se apoyó contra la pared, sintiendo cómo cada certeza en su vida se desmoronaba como castillos de arena. «¿Dónde está Miguel?», preguntó con voz apenas audible. «No lo sabemos». Carmen comenzó a llorar descontroladamente. «Desapareció anoche después de recibir una llamada. Nadie lo ha visto desde entonces». Con el paso de las horas más devastadoras desde el rescate de Eduardo, Roberto se había encerrado en su oficina, tratando desesperadamente de contactar a Miguel, pero todas las llamadas iban directamente al buzón de voz. Cada documento que revisaba solo confirmaba lo que más temía. No había evidencia de que Carlos Hernández hubiera dejado herencia alguna. Los bancos confirmaban que las cuentas estaban vacías. Los abogados que habían manejado supuestamente la herencia no existían. Todo había sido una mentira elaborada con precisión diabólica. «Dios mío», susurró Roberto con voz destrozada. «¿Cómo pude ser tan estúpido? ¿Cómo no vi las señales?». Un golpe fuerte en su puerta lo arrancó de su desesperación. Era el investigador principal, un hombre de 50 años con ojos fríos como hielo y una sonrisa que no llevaba ni una pizca de compasión. «Señor Vázquez», dijo entrando sin esperar permiso, «necesitamos hablar inmediatamente». «¿Qué quiere saber?». Roberto se incorporó, tratando de mantener algo de dignidad a pesar de que se sentía completamente destruido.
Queremos saber cuánto tiempo lleva usted colaborando con la organización criminal que ha estado lavando dinero a través de este supuesto centro de caridad. La acusación golpeó a Roberto como un martillazo directo al pecho. ¿Organización criminal? Yo no he colaborado con ninguna organización criminal. Señor Vázquez, los números no mienten. En los últimos meses han pasado 15 millones de pesos por las cuentas de este centro. Ese dinero no vino de ninguna herencia legítima. Pero Miguel me mostró todos los documentos. Miguel Hernández no existe. El investigador interrumpió con crueldad calculada. Hemos verificado todos los registros militares. No hay ningún capitán Miguel Hernández de 28 años en el ejército. Roberto sintió que se abría un abismo debajo de sus pies. Eso es imposible. Yo lo vi en uniforme, revisé sus credenciales. Señor Vázquez, usted ha sido víctima de la estafa más elaborada que hemos visto en décadas. Pero también ha sido el rostro público de una operación de lavado de dinero que ha defraudado al Estado por millones. Semanas de pesadilla después que destrozaron toda certeza. Roberto había sido arrestado, liberado bajo fianza, y ahora enfrentaba cargos federales por complicidad en lavado de dinero. Su historia había sido destrozada por todos los medios de comunicación del país. Lo presentaban como un veterano deshonesto que había usado su discapacidad para manipular emocionalmente a donantes inocentes. Veterano estafador, roba millones usando historia falsa. Gritaban los titulares que aparecían en cada periódico, cada sitio web, cada programa de noticias. Eduardo había sido desalojado de su habitación en el centro cuando las autoridades cerraron las instalaciones. Carmen había perdido su trabajo y enfrentaba su propia investigación por complicidad. Todos los veteranos que habían sido rescatados estaban nuevamente en las calles, pero ahora con el estigma adicional de haber sido parte de una supuesta estafa. ¡Comandante! Eduardo llegó al pequeño apartamento donde Roberto ahora vivía, con la dignidad que había recuperado completamente destruida. Es verdad lo que dicen en las noticias. Roberto miró a los ojos del hombre que había salvado de morir debajo de un puente y vio la misma desesperanza que había estado allí antes del rescate. Eduardo, te juro por la memoria de mi madre que yo creía que todo era legítimo. Miguel me mostró documentos, certificados bancarios, todo parecía real. Entonces fuimos engañados. Yo fui engañado. Roberto se desplomó en su silla, con lágrimas de humillación corriendo por sus mejillas, y por mi estupidez destruí las vidas de todos ustedes. Eduardo se sentó junto a él, y por primera vez desde que se conocían, fue él quien consoló a Roberto. Comandante, durante 30 años viví como un animal abandonado debajo de un puente. Los últimos 6 meses, gracias a usted, viví como un ser humano con dignidad. Eso nadie me lo puede quitar. Con el paso de un mes de investigaciones que revelaron la verdad más devastadora, la llamada que Roberto había estado esperando y temiendo finalmente llegó. Era el investigador principal, pero esta vez su voz había perdido la agresividad y había adquirido un tono que Roberto no sabía cómo interpretar. Señor Vázquez, necesita venir a la oficina federal inmediatamente. Hemos encontrado algo que va a cambiar todo. Cuando Roberto llegó, encontró al investigador rodeado de documentos, computadoras y fotografías que cubrían toda la mesa de conferencias. Señor Vázquez, el investigador comenzó con voz cuidadosa. Hemos rastreado el origen real del dinero que financió su centro. ¿Y qué encontraron? Encontramos que Miguel Hernández sí existe, pero no es quien usted cree que es. Roberto sintió que se le detenía el corazón. ¿Qué significa eso? El investigador deslizó una fotografía a través de la mesa. Era Miguel, pero llevando un uniforme diferente, con insignias diferentes, y parado junto a un hombre mayor en lo que parecía ser una ceremonia militar oficial. Señor Vázquez, Miguel Hernández no es capitán,
es general de división, uno de los oficiales más decorados del ejército y hijo del hombre más rico del país. El mundo de Roberto se desplomó por tercera vez desde que había conocido a Miguel. General de división, su nombre real es General Miguel Hernández Salinas. Su padre no era Carlos Hernández, soldado raso. Su padre es Carlos Hernández Salinas, el magnate industrial que murió el año pasado y dejó una fortuna de 200 millones de pesos. Roberto no podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué me mintió sobre su rango? Esa, dijo el investigador con una sonrisa que por primera vez llevaba respeto genuino, es la parte de la historia que lo va a hacer llorar, señor Vázquez. En el silencio devastador que siguió a la revelación más impactante, Roberto se quedó mirando la fotografía con ojos que no podían procesar lo que veían. Miguel, su Miguel, el joven soldado que había llegado a su vida como un ángel salvador, era en realidad uno de los oficiales militares más poderosos del país. ¿Por qué?, susurró con voz quebrada. ¿Por qué un general fingiría ser capitán para acercarse a un veterano roto como yo? El investigador se inclinó hacia adelante y por primera vez desde que se conocían, Roberto vio compasión genuina en sus ojos. Señor Vázquez, la respuesta a esa pregunta va a cambiar su vida para siempre. Pero primero hay alguien que quiere hablar con usted. La puerta se abrió lentamente y Miguel entró con pasos vacilantes. Pero esta vez no llevaba el uniforme de capitán que Roberto había conocido. Llevaba el uniforme completo de general de división, con medallas que confirmaban décadas de servicio distinguido. Roberto sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver al hombre que había considerado como un hijo adoptivo, pero ahora con la amargura devastadora de quien ha sido traicionado por la persona que más amaba. Con el paso de unos minutos que se sintieron como eternidades. «Comandante Vázquez», Miguel habló con voz que temblaba de emoción y vergüenza. «Sé que tengo mucho que explicar». «¿Comandante?». Roberto rió con amargura que cortaba como vidrio. «¿Todavía me llamas comandante cuando tú tienes un rango 20 veces superior al mío?». Miguel se acercó lentamente como quien se aproxima a un animal herido que podría atacar. «Lo llamo comandante porque usted es el oficial que más respeto en el mundo y porque todo lo que le voy a contar va a demostrar por qué». Roberto cruzó los brazos, su rostro endurecido por la traición. «Habla entonces. Explícame por qué me mentiste durante meses». Miguel tomó asiento frente a él con manos que temblaban mientras sacaba una carpeta gruesa. «Mi padre, Carlos Hernández Salinas, efectivamente murió hace 2 años, pero no era sargento mayor. Era el magnate industrial más poderoso del país, dueño de fábricas, constructoras y bancos». Eso ya me lo dijeron. Lo que no le dijeron es que mi padre pasó toda su vida consumido por una culpa que lo estaba matando lentamente». Roberto frunció el ceño. «¿Qué tipo de culpa?». Miguel abrió la carpeta revelando documentos militares amarillentos que tenían más de 30 años. «Mi padre nunca sirvió en el ejército, comandante. Jamás fue soldado». El mundo de Roberto se tambaleó nuevamente. «Entonces, ¿por qué me dijiste que había salvado su vida?». «Porque usted salvó algo mucho más valioso que la vida de mi padre. Salvó su alma». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Miguel mientras continuaba con voz quebrada. «Hace 32 años, cuando usted perdió su pierna salvando vidas en Afganistán, mi padre era un joven empresario de 18 años que había sobornado oficiales militares para evitar ser reclutado». Roberto sintió que se le cortaba la respiración. «Mientras usted sangraba en un hospital militar, mi padre estaba construyendo su imperio usando el dinero que debería haber pagado en impuestos para veteranos discapacitados». Semanas de investigación intensa habían revelado la verdad completa. Miguel continuó con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Hace 2 años,
Cuando mi padre estaba muriendo de cáncer, me confesó que durante 32 años había estado atormentado por los reportes de guerra que leía, especialmente por una historia que lo había obsesionado durante décadas. ¿Qué historia? La historia de un sargento primero llamado Roberto Vázquez, que había perdido su pierna salvando soldados y que después de regresar del servicio había caído en la pobreza y el abandono. Roberto se quedó sin aliento. ¿Tu padre conocía mi historia? La conocía mejor que nadie. Había contratado investigadores privados para seguir su vida durante los últimos 10 años. Sabía dónde vivía, sabía que estaba desempleado, sabía que visitaba el mismo café todos los días. ¿Por qué estaba obsesionado conmigo? Miguel sacó una carta escrita a mano con letra temblorosa. Esta es la carta que mi padre me dejó antes de morir. Le voy a leer las partes más importantes. Miguel, he vivido 32 años sabiendo que mientras yo me enriquecía, evitando mi deber militar, hombres como Roberto Vázquez sacrificaban todo por su país. He construido un imperio sobre la vergüenza de mi cobardía. Roberto sintió que se le desgarraba el alma. Cuando muera, quiero que uses mi fortuna para encontrar al sargento Vázquez y le des la oportunidad de vivir la vida digna que merece. Pero más importante que eso, quiero que le des la oportunidad de salvar a otros veteranos como él. Porque si un cobarde como yo puede crear riqueza evitando el servicio, un héroe como él puede crear milagros usando esa riqueza para servir a quienes más lo necesitan. Con el paso de minutos que cambiaron la comprensión de todo, Roberto lloraba silenciosamente mientras Miguel terminaba de leer la carta. Comandante, mi padre me dejó 200 millones de pesos con una sola condición, que encontrara la manera de dárselos a usted sin que su orgullo lo hiciera rechazarlos. Por eso fingiste ser capitán, porque sabía que si llegaba como general, hijo de millonario, usted jamás habría aceptado mi ayuda. Tenía que acercarme como alguien que usted pudiera ver como igual. ¿Y la historia de que habías salvado la vida de tu padre? Miguel sonrió a través de sus lágrimas. Esa parte era completamente cierta. Usted salvó la vida de mi padre, no físicamente, sino espiritualmente. Su ejemplo de sacrificio y honor lo atormentó durante 30 años, hasta que finalmente decidió usar su riqueza para honrar a los veteranos que había traicionado con su cobardía. Roberto se desplomó en su silla, sintiendo cómo 30 años de dolor, humillación y abandono se transformaban en una comprensión abrumadora. Miguel, me estás diciendo que todo este tiempo usted ha estado usando dinero completamente legítimo, de la herencia más documentada y verificada en la historia del país. Los investigadores confirmaron cada centavo. Con el paso de una hora que selló la redención más hermosa, el investigador federal sonrió mientras extendía documentos oficiales a Roberto. Señor Vázquez, todos los cargos contra usted han sido retirados. La investigación confirmó que usted es víctima de una elaborada pero completamente legal operación de redención. Operación de redención. El general Hernández diseñó todo esto para darle a usted los recursos necesarios para salvar veteranos, pero de una manera que protegiera su dignidad y le permitiera creer que se lo había ganado por mérito propio. Miguel se acercó, con ojos brillando de esperanza. Comandante, los 200 millones siguen disponibles. El Centro Carlos Hernández puede ser reabierto mañana mismo si usted quiere. Roberto miró a Miguel, luego al investigador, luego a los documentos que confirmaban que toda su pesadilla había sido un malentendido devastador. Miguel, susurró con voz quebrada, ¿por qué te arriesgaste a ser arrestado, a que tu carrera militar fuera destruida solo para darme dinero? Porque mi padre me enseñó que los verdaderos héroes son aquellos que sacrifican todo por otros sin esperar nada a cambio. Y usted, comandante, es el verdadero héroe que mi padre nunca pudo ser. Con el paso de 6 meses que transformaron vidas y legados,
El Centro de Rehabilitación y Dignidad Veterana Carlos Hernández había reabierto con una ceremonia que fue transmitida por todos los canales nacionales. Pero esta vez, la historia completa era conocida. La redención de un magnate cobarde a través del honor de un veterano sacrificado. Roberto, ahora oficialmente reconocido como Director Nacional de Rehabilitación Veterana, caminaba por instalaciones que albergaban a más de 500 veteranos rescatados de todo el país. Eduardo, completamente recuperado y nombrado coordinador de rescates, se acercó con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Comandante, acabamos de recibir la llamada de nuestro rescate número 1000. Una veterana de 70 años que vive en su auto en la capital. Está listo el equipo de rescate. Carmen ya preparó el equipo médico. Miguel tiene la ambulancia lista y yo tengo ganas de demostrarle a una hermana de armas que no está sola». Roberto miró hacia el horizonte, donde el sol se ponía sobre una comunidad próspera de veteranos que habían redescubierto su dignidad, su propósito y su lugar en el mundo. Eduardo dijo con voz llena de paz infinita: «¿Sabes qué me dijo Miguel ayer?» «¿Qué le dijo, comandante?» «Me dijo que su padre finalmente puede descansar en paz, porque logró convertir 30 años de vergüenza en un legado eterno de honor». Y mientras caminaban hacia la siguiente misión, Roberto entendió que a veces los milagros más hermosos nacen de las traiciones más dolorosas, y que el verdadero honor no está en nunca caer, sino en levantarse para servir a quienes aún están caídos. El veterano que había creído estar condenado al olvido, había descubierto que su historia era el puente entre la cobardía de un hombre rico y la redención que todos merecemos.